Hola, muy buenas a todos. Soy Gung of the Comics y tras lo que comenté sobre las curiosidades del 1157 de One Piece, voy a ahondar un poquito sobre dos de los temas que comenté. Y uno es el aspecto mitológico con el caso de las Amazonas y por otro lado la literatura, en concreto Viaje al Oeste. De ahí la portada. Así que sin más dilación, un brutal saludo y empezamos. Bien, vamos a empezar por Viaje al Oeste. Aquí veis una portada de alguna de las películas con los cinco, en este caso, cinco protagonistas, entre ellos Sun Wukong, Tan Shan Subaye, Sapuyi o algo así. Y por supuesto, ¿quién es el quinto? Pues el caballo, que en realidad es un dragón transformado. Pero sigamos. Bueno, estos son la montaña de los cinco picos, es la zona en la que Sun Wukong, es decir, el rey mono, estuvo encerrado durante 500 años, pero no nos vamos a centrar en el pasado, sino que lo que quiero comentar también es, en este caso, toda la cultura que ha dejado en Japón, en concreto con el manga. Bueno, podemos empezar por Naruto, aunque no sea el más relevante, pero ahí veis los clones de sombra, se puede también con la denominación del cuarto Biju como Son Goku también, o con el tercer Hokage. En el caso de Logina, por ejemplo, hay un capítulo en el que hacen referencia a la novela. Saiyuki, que es esta serie que veis aquí y también manga, pues ya de por sí hace referencia al nombre en chino, que es Shayuji o Shiyuji, y bueno, pues también está relacionado con el tema, ¿no? En este caso veis ese dragoncillo que está sobre el hombro de uno de los protagonistas, pues en este caso, a diferencia de convertirse en un caballo, se convierte en una especie de jeep. Eh, Inuyasha también. En el caso de Inuyasha es con el collar y cada vez que Sao Tome pues hace referencia a cállate o no, siéntate, ¿no? Que es cuando acaba tumbado. Y Son Goku, o sea, con Dragon Ball, pues está claro, ya que tiene un montón de referencias. Olong, por ejemplo, es un nombre cerdo. Son Goku, pues el propio Son Goku. El dragón de las bolas mágicas, pues no creo que sea en concreto por eso, pero sí que tiene una serie de protagonistas que hacen referencia a esto. Tenshinhan, por ejemplo, como primer oponente, como Erlang y luego posteriormente también aliado, en fin. Y esto pues da a que obviamente, ya que el apellido es Monkey D, pues también se haga referencia al menos con Luffy, aunque ya veremos que hay más. Bien, en este capítulo, ¿qué es lo que ha pasado? He puesto esta pagoda que está referenciada de alguna manera en el capítulo que hemos visto estos días, en el 1057. Bueno, pues vamos a ver un poco este incidente. Y es que tenemos un inicio en la parte 3, es decir, la primera parte es todo el alboroto y de los orígenes de Sun Wukong, luego Tan Shan Zan en el capítulo 2, estamos hablando en total de alrededor de los primeros veintitantos capítulos, 24 o una cosa así, y luego ya empieza la tercera parte y más tarde la cuarta, que es yo creo que el último capítulo, que es el número 100. Durante esta tercera parte es el proceso del viaje y por tanto el más largo. Pasan por una pagoda y pues hay un incidente. En este caso hago referencia por esta viñeta que ya comenté, ¿no? Que dije, yo creo que hay una referencia y efectivamente, ¿no? Entonces, no lo dejen escapar, entendido, sacerdote. En este caso es porque el sacerdote, el abad, lo que hace es quererse quedar con una prenda dorada, con perlas, que es de un regalo que le han hecho a Tang Shanzan, al monje. Y obviamente, pues por descuido, es un bucón, dice, sí, sí, tenemos esta tela, mira. Y total, el caso es que el sacerdote se hace un poco el tonto para decir que no lo consigue ver muy bien y que quiere verlo durante más días, retrasando el viaje. Y para quedarse definitivamente con ella, pues lo que hace es quemar el
el templo, al menos parcialmente. Entonces, bueno, este es el templo Zen de la diosa Guanyin, que es la diosa a la que está dedicada también el templo de la situación que estoy comentando, ¿no? En este caso, el abad y otros monjes lo queman con el fin de que aunque haya una serie de bajas, es decir, puede que haya monjes que acaben quemados, pues realmente lo que quieren es hacerse con ese tesoro. Eh, y bueno, pues obviamente es un bucón, igual que hizo caer en ese error, pues también lo soluciona ayudándose también de la propia diosa o bodhisattva, en este caso, Guanyin. Bien, si seguimos, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una quema y hay un robo por un demonio oso negro y que luego acaba siendo un oso blanco por la bendición de Guanyin también. Y bueno, hay más muertes de otros demonios porque este oso negro pues había hablado con un demonio perro, un demonio no sé qué. Pues el caso es que al final lo consiguen, lo devuelven y este oso pues acaba siendo bendecido. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de cerrar las puertas del templo, que esto lo hacen precisamente los monjes por orden del abad. Y bueno, el caso es que quedan encerrados no con barrotes de hierro, pero sí esa referencia que estaba comentando antes. Y bueno, pues luego también tenemos el que supuestamente no es un terremoto, ¿no? Ya se sabe pues que ese terremoto está hecho por Shirohige y en este caso no es un incendio, sino la destrucción por ese terremoto. Ha cambiado el autor pues un tipo de destrozo eh, artificial ambos, porque uno es un terremoto provocado por la fruta del diablo, mientras que el otro es por un incendio provocado por el abad. Pero bueno, esa es una de las cosas que quería comentar. Pero hay más, ¿vale? Aunque no sea del mismo capítulo. Si nos vamos en general, ¿vale? Por ejemplo, en la Marina tenemos casos como estos. Tenemos un demonio toro y un sería inicialmente un dios tigre blanco espectral y hay unas referencias en la Marina con el almirantazgo, con Ryukuyu y con Fujitora. Puede que también haya sido base de otra literatura, pero simplemente quería reflejar que al menos estos dos, pues puede que lo haya sacado también de aquí. Bien, pero no me quiero ir sin también hacer un poco referencia a los Mugiwara y al hecho pues de que siempre que se hace, en este caso una peregrinación, pues hay un propósito, ¿vale? En este caso es verdad que no es el oro lo que se busca, pero sí el hecho de la inmortalidad, que es lo que buscaba pues Sun Wukong desde el inicio. De una manera, obviamente, que no es correcta, puesto que lo que quiere es aprovecharse de los frutos y de otras cosas mientras está en el cielo y desafiando a los propios dioses, pero que luego, pues sí lo hace a través de, después de los 500 años de sufrimiento, ir con Tan Shan Zan en la peregrinación. Bien, vamos a ir viendo un poco. He empezado con esta imagen, esto es de Whole Cake, y vemos algo muy similar a los clones de sombra de Naruto, ya que son réplicas del propio Luffy. Sé que no son réplicas por clones de sombra, pero sí tiene ese recordatorio, ¿no? Y bueno, pues es algo que pues un bucón con los pelos, al arrancárselos, pues puede hacer este tipo de cosas, replicarse a sí mismo, aunque sea de forma imperfecta. Bien, aquí vemos a Luffy también, digamos, no rezando, pero sí meditando, lo cual es algo que sí es una práctica muy habitual. Y otra cosa, hay 4 monos sagrados, uno de ellos es un bucón, pero hay otro que es el de las 6 orejas. Y hay otro aspecto aquí en Whole Cake y es que prácticamente lo que hacen es que durante un tiempo eh, el de las 6 orejas se clona o se hace pasar por su bucón, lo cual pues me puede recordar un poco a cuando Brulé está, digamos,
imitando de forma idéntica los comportamientos y el aspecto de Luffy. Pero bueno, ¿cómo finaliza? Pues básicamente aquí veis en esta posición de rezo o de meditación que también vemos en Luffy con Sun Wukong. En este caso una réplica o una miniatura. Y bueno, pues ¿qué es lo que alcanzó Sun Wukong? La budeidad con, si no me equivoco, el nombre del Buda de la lucha victoriosa o algo similar. ¿Qué es lo que conlleva ser o alcanzar la budeidad? Pues lo primero, la iluminación, ¿vale? Es decir, sabiduría. Libertad perfecta. Es algo que, aunque no haya dicho de manera perfecta, sí es algo que como libertad sí que tiene en mente pues el propio Luffy. Fuerza vital, es muy inquieto y desde luego sí que ofrece ese aspecto de vitalidad. Y lo que más le cuesta es la compasión, que es el motivo de, de todo ese peregrinaje, ¿no? Come mucho, es muy fuerte, y aún así pues era muy violento, lo cual el viaje le sirve para esto, para alcanzar la compasión, que es el último punto. Bien, en cuanto a Zoro, aquí le veis también, a veces es muy violento, pero igual que la Ashura tiene esta forma durante el enfrentamiento contra Meza de 3 cuerpos con sus 3 cabezas y sus 6 brazos, lo cual puede recordarnos pues, a la Ashura. Y esto está dentro de las 72 transformaciones que logra antes de fastidiar todo ese mundo celestial, ¿no? Y ser castigado 500 años bajo una roca. Pero hay más. Yo muchas veces lo he dicho, Nami también está basada en Sun Wukong. Y obviamente tiene varios aspectos. Lo primero, el bastón. Es la única que lleva bastón. Además, está muy relacionada con la creación de nubes, que es otra de las maneras de moverse. El propio Sun Wukong, por lo tanto, también está relacionado con el clima. Y luego, las mandarinas o los mandarinos están relacionados con árboles frutales. Y no hay que olvidar que el territorio que maneja el propio Sun Wukong es la montaña de las flores y la fruta, lo cual pues, nos puede recordar un poco a eso. Para terminar un poco, aunque puede que haya más cosas, durante el viaje, pues en referencia a Sanji, Sun Wukong lucha con Santanzan y su valle. Todavía no está el Shah Bujin, pero lucha contra una reina de las arañas y tiene más o menos esta forma de que es prácticamente idéntica de una mujer hermosa de torso para arriba y un cuerpo de araña en la parte posterior, con hijas y demás. Y además eh, las armas acaban y ellos mismos, yo creo, también temporalmente enredados en la telaraña. Yo creo que puede hacer un poco referencia a esto. Mm, Puede que me quede corto porque puede que haya incluso más referencias a lo largo de la trama, pero bueno, yo quiero reflejar al menos estos 4 aspectos, ya que son además de los primeros en aparecer. El otro que nos quede, digamos, que no he hecho comentario como tal sería Usopp, pero bueno, lo quiero dejar de momento aquí. Puede que, como diga, con más personajes haya más referencias. Bien, nos vamos a pasar a las Amazonas, y voy a hablar sobre todo de las reinas, pero alguna puede que se me cuele sin serlo. Bien, aquí tenemos a Amazon Lily como tal y vamos a hablar un poco de la genealogía. Aquí tenemos una de las primeras reinas. Tenemos a Ares y tenemos a Armonía. Esta Armonía realmente es la esposa de Cadmo, pero no es la Armonía que es la Naya de que acaba por tener relaciones con Ares, ¿vale? Simplemente comparte el nombre, que por cierto es algo así como el equilibrio. eh, y bueno, pues en este caso la otra, es decir, la Armonía, que acaba siendo la esposa de Cadmo, es hija también de Ares y de Afrodita. Pero bueno, dejando eso más allá, el caso es que tiene una de las primeras reinas, que es Lisipa. El nombre de Lisipa significa algo así como la del hermoso ganado, y dentro del ganado puede ser el equino.
y la que tiene caballos, lo cual pues puede, el caballo además está muy relacionado con las amazonas. Tuvo un hijo con otro padre, no es con Ares en este caso, y bueno, deciros que tiene relación con el viaje que emprendió esta reina amazona. Bien, si nos fijamos en el mapa, ¿vale? Empezaríamos, bueno, esta es Lisipa de nuevo y el recorrido de Lisipa, que es el que vamos a comentar. Tanais es el hijo que estoy comentando de Lisipa. Bueno, pues el río Don, que es el, digamos, el que da a la zona del mar de Azov y que más tarde dará al mar Negro, antiguamente se llamaba Amazonas, lo cual pues, nos puede recordar a estas heroínas. Y bueno, el caso es que era este hijo, Tanais, era misógino, tuvo muchísimos problemas y Afrodita le condenó a que amase a su madre. Obviamente ella le quería mucho, pero no tuvo pues ninguna relación más allá. ¿Qué es lo que pasó? Que tomó la decisión de tirarse al río. Murió y Tanais pasó a ser el nombre del antiguo Amazonas. Con el paso del tiempo, como he dicho, se transformaría en el río Don. El caso es que ella, disgustada, pues baja hasta la zona norte de Turquía y se emplaza en más o menos esta zona que es Temiscira. Temiscira, además, acordaros, aunque sea de la DC, la propia dinastía de las Amazonas también hacen referencia a esta ciudad. Bueno, más allá de eso, una de las zonas con las que tuvo conflicto y con las que se hizo dominio sería Frigia, que más o menos está por ahí, y más tarde, pues en la zona de Tracia, que está, pues como veis, también en la zona del círculo, ¿vale? Es decir, la zona norte de Grecia. Y bueno, pues para seguir, vamos a seguir con genealogía. Tenemos también a Ares y tenemos varias reinas. No se sabe con quién lo tuvo, ¿vale? La primera es Otrera, que a veces es conocido como Hipo o Hipona, y significa yegua o caballo, pero en este caso, al ser chicas, pues tiene más sentido decirlo como yegua. Otra hermana o supuesta hermana, puesto que hay veces, bueno, es Marpesia o Martesia. Martesia hace mucha más referencia a Marte o a Ares, que es el mismo dios, y significa raptora o ladrona. Y la otra hermana es Lampedo, que es algo así como linterna ardiente o antorcha ardiente. Y bueno, hay veces que se ve a ellas como las sucesoras de Lisipa, pero hay veces que Lisipa también aparece siendo o habiendo una formación de 4 reinas. Bien, más allá de eso, vamos a ver un poco de cómo ha sido después del viaje de Lisipa, pues empezando desde Temiscira, como he dicho, de las otras 3 reinas. Bien, tenemos un viaje a la zona de lo que actualmente es Éfeso y pues aquí hay un templo, en este caso de Artemisia, en Éfeso, pues en referencia a la diosa lunar y a la diosa de la caza, Artemisa. Aquí, pues esta fue la ruta de Marpesia o Martesia y es esta de aquí, ¿no? Otrera o Hipona. Pero nos falta la otra hermana, que más o menos va hacia esta zona y es la ruta de Lampedo, yendo hacia la zona, pues más o menos de lo que sería actualmente Capadocia. No voy a insistir mucho más, vamos a ver. Y aquí tenemos, bueno, toda esta genealogía, ¿no? Con Otrera por un lado y Amarpesia por otro. Y como veis, también se supone que tiene su aventura con Ares de nuevo. Y tiene por un lado a Hipólita, Melanipa y Pentesilea con Otrera y a veces Antíope. Y por la otra parte, con Marpesia o Martesia, tiene a Oritiga y a veces Antíope. ¿Vale? Como veis es la misma. Vamos a ver un poco los nombres. En el caso de Hipólita es a la que le gustan los caballos.
otra referencia a este tipo de ganado, a este tipo de animales. Por otra parte, Melanipa es yegua negra, ya que hipo o hipo, bueno, sí, hipo con H es caballo, y melanos, o melania y demás, pues significa ese. Melanos significa negro, lo cual pues tiene toda la lógica. Y Antíope, pues es la que se distingue por su aspecto, es decir, por, digamos, por su belleza corporal. Y otra acepción es ojos convertidos. Aquí no sé qué relación puede tener, pero vamos a pasar a Penthesilea. Penthesilea es la que se retuerce de dolor. Luego veréis por qué es la que está abajo. El que la está sosteniendo es Aquiles. Aquiles, ya sabéis, si habéis leído la Ilíada, hace referencia a la guerra de Troya. Y bueno, pues nos vamos con las hijas de Marpesia. Oritía significa la que celebra o es sacrificada, o sea, la que celebra sus misterios en la montaña o la que es sacrificada en la montaña o en las montañas, ¿vale? De referencia, pues, en alguna zona con mucho monte. Así que más allá de esto, vamos a hablar un poco. Aquí volvemos a tener 4, en este caso, reinas, a veces 3, pero bueno, Melanipa hay veces que la ponen como reina, a veces que no. Y lo que decía de Antíope, pues Antíope hay veces que la hacen hermana de Oritía y otras que la hacen hermana de Hipólita y de Melanipa. Deciros una cosa, y es que en el caso de Oritía murió virgen, ¿vale? Poco más. Bien, si seguimos, vamos a ver también otro viaje u otros viajes, ¿vale? Aquí tenemos que desde Temiscira se van hacia la zona de Escitia, o sea, van hacia Partia y luego Escitia, vuelve y luego pues tiene un viaje hasta llegar a la zona de Grecia donde estaría más o menos el Ática. ¿Vale? Ática es la zona donde está Atenas. Este viaje es la ruta de Oritía como reina, que es esta que veis aquí. Bien, otro viaje que vamos a ver, también desde Temiscira, y es que tenemos aquí a Antíope, que bueno, estando allí, pues resulta que desaparece y acaba en Atenas, es decir, en el sitio donde más tarde hemos visto que acabaría Oritía. ¿Con quién? Pues era raptada por los griegos y en este caso estaríamos hablando de Teseo. La raptó precisamente en el 9º trabajo, cuando eh, Heracles estuvo, pues eso, teniendo que cubrir ese alcance de llegar a tener el cinturón de Hipólita. ¿Vale? Así que tenemos la ruta al Ática, es decir, hacia Atenas. ¿Cuántas van? Pues tenemos a Hipólita, a Melanipa, a Pentesilea y a eh, otra reina que es Antianira. ¿Vale? Entonces las 4 van para allá poco a poco, pasan por la zona de Cilicia, si no me equivoco, y de Cilicia ya tiran por mar hasta allí. Y es donde, en este caso, Antíope, que acaba como aliada de los atenienses, pues lucha contra sus hermanas. ¿Vale? Aquí es precisamente la zona del conflicto. Y bueno, pues también cuando llega por la otra parte, que hemos visto la otra ruta, pues Oritia llega también allí y participa. Hay veces que, como he dicho muchas veces, se puede cambiar Antíope por Hipólita y bueno, pues poco más. Y luego deciros que Pentesilea es a veces la autora de la muerte de Antíope o alguna otra amazona, pero como reina, si no me equivoco, o es Hipólita o es Oritia y muchas veces acaba siendo Pentesilea, ¿vale? Simplemente deciros que hay varias formas de verlo y os lo quería comentar. Bien, aquí nos quedan todavía algunas reinas. Bueno, pues Pentesilea es lo que decía, la que se retuerce de dolor. Aquí veis el caballo de Troya
lo cual hace referencia a la finalización de la guerra, y esta es Antianira, que su nombre es algo así como matadora de hombres o portadora de luz. Yo me fijaría más en el primer nombre, ¿no? La matadora de hombres. Eh, Tiene una frase muy famosa Antianira que es que el cojo lo hace mejor. Vamos, entiendo que tenéis que entender a qué se refiere y si no, pues para aquellos que vengan de Argentina y les guste Lelutier, pues la epistemología, ¿vale? Si no, buscarlo y ya me entenderéis, ¿vale? Un delicioso, en definitiva. Bueno, pues vamos a seguir. Volvemos a tener el mapa y tenemos aquí, en este caso, desde... Hay veces que es desde Temiscira, pero yo me inclino más en este caso que desde Éfeso acaba pues en la zona de la Tróade, es decir, en Troya, y acaba perdiendo la vida allí a manos de Aquiles. Como muere por un lanzazo, en este caso, pues se acaba retorciendo de dolor, que es lo que le da nombre a Pentesilea. Como ha muerto Pentesilea, pues hay que coger otra nueva reina, que en este caso es Antianira. Pero antes de pasar allí, vamos a hablar, ¿vale? Esta es la de Pentesilea, que vemos aquí, pero vamos a pasar a otra amazona que no es una, en este caso, una reina. Desde Temiscira van también hasta allí, hasta la Tróade, pero le dicen que, claro, ya enterrada, pues que no se lo lleve, que es mejor que haga otras cosas por orden, en este caso, de la ya difunta Pentesilea, así que a esta se le ocurre ir por la zona del Egeo hasta llegar a la zona, digamos, de la bota de Italia, ¿no? Y funda, pues por esta zona, ciudades. Y se trata de la ruta de Clete o Cleta. No sigo más porque tampoco tiene más allá de trascendencia, salvo que sepáis que hay una fundación de ciudad por allí debido a esta amazona. Bien, volvemos otra vez a Temiscira y tenemos otra marcha hacia la zona escita y luego pues la zona más o menos de Frigia e incluso, como ya sabéis, la zona de Tracia. ¿Por qué? Y es que en este caso no es que quisiese una expansión, sino que Antianira tuvo conflictos con estas tribus. Entonces, vuelta más o menos a lo mismo, ¿no? Es más protección que otra cosa. Y bueno, pues para ir más o menos despidiendo a las amazonas, tenemos también casos de otra reina, como es Mirina, que es amada, rebelde o llena de gracia, lo cual pues, la convierte también en una reina bastante bonita, bastante bella. Y Telastris. Telastris es algo así como abundante, exuberante. No sé si eso viene por Talos, ¿vale? El Talos Tales es lo que le da ese nombre de abundancia o exuberancia. Pero no sé cómo, o sea, la otra parte en qué puede terminar. Bien, más allá de eso, volvemos otra vez a los mapas para ir terminando, más o menos viendo qué es lo que hicieron. Mirina, ¿vale? Va desde la zona norte, es decir, eh, la capital, Temiscira, hacia la zona del norte de África, hacia la zona del Atlas. Puede recordarnos un poco también a las hazañas de Heracles, porque también el hecho de separar las columnas de Hércules pues hace referencia también a Atlas, puesto que le acaba sustituyendo temporalmente. Pero bueno, el caso es que tiene enfrentamientos con los atlantes y cerca de allí pues también hay gorgones. Esto nos puede recordar un poco, de ahí la imagen que habéis visto antes, a las gorgonas, ¿vale? Medusa y las dos hermanas fueron reduciendo las muchas, pero bueno, había al final dos inmortales y Medusa, que fue convertida en Gorgona más tarde, porque era la única que empezó siendo humana, debido a, pues eso, una epistemología con Poseidón.
Bueno, el caso es que poco a poco van yendo por la zona norte de África con los líbicos, es decir, las poblaciones de Libia y la zona norte, y acaban llegando a Egipto. Tienen buena relación con, se supone que Horus, y van a ir dejando, pues, durante ese trayecto, varias ciudades llamadas Mirina. Llegan hasta Siria. También tienen conflicto con los sirios, ya que mm, son apoyados por los egipcios y llegan a Cilicia más o menos otra vez para tomar zonas donde ha habido conflicto. Pues esta es la ruta de Mirina, ¿vale? Que es la que veis aquí. Y por último, bueno, aquí lo veis más grande, lo he cogido porque lo necesito en este caso, y estamos hablando de la última reina, Talestris, que se relaciona con Alejandro Magno. Como veis aquí, Alejandro empieza a conquistar zonas turcas o persas en este caso, y desde más o menos el mar Caspio, pues tenemos a Talestris, que hay veces que se dicen que son los maridos los que invitan a que, digamos, Talestris y compañía lleguen allí, pero teniendo más o menos la cultura de las propias amazonas, yo diría que no, que irían prácticamente solas desde el mar Caspio y pues querían también un poco hacer el delicioso o eh, epistemología, como decía yo antes, debido a eso, a que quieren tener hijos y, bueno, posiblemente si son hijas para ellas mejor, pero, bueno, el caso es que llegan a un pacto y hay veces que se dicen que sí, que hubo algo, otras veces que solamente fue un friendship, ¿vale? Un simp, como dicen ahora, ¿no? Bueno, pues habiendo tenido éxito o no, eso ya no se sabe, pero es el caso o el registro de esta última reina. Bien, vamos a ver sobre el embarazo. Yo creo que no, que simplemente es una cadera. Aquí estamos otra vez de regreso con el manga y en este caso con la segunda reina amazona. Y es eso de ahí. Mm, Vamos a ver, eso para mí es una cadera. Y tiene sentido si esa cicatriz estuviese más centrada. Si alguien quiere, digamos, o va a tener o ha tenido un bebé y han tenido que hacer una cirugía cesárea de urgencia, la cicatriz no debería estar en un lado de la cadera. Una cabeza de un niño no puede ser obstaculizado por la propia pelvis, ¿no? Entonces, para mí sería un bloqueo del propio nacimiento, o sea, un retardo, algo que no tiene sentido. Entonces yo creo que simplemente es que le ha sombreado un poco más y ya está, pero sigue siendo la cadera. Sin más dilación, vamos a terminar un poco de ciertas cosas que pueden hacer referencia al mito y a One Piece con las cuatro reinas que hemos visto y algunas de las reinas pues, que han salido. Vamos a empezar por, por Neon, por Gloriosa, y es que a mí me puede recordar un poco a Otrera o a Lisipe, que son de las primeras reinas que hay, y a Pentesilea. Pentesilea no por la muerte, sino por el hecho de, bueno, Pentesilea luego cuando ambos héroes murieron, o sea, heroína Pentesilea y héroe, en este caso Aquiles, pues al final en el inframundo sí que llegaron a tener una buena relación y eran esposo y mujer, ¿no? Pero en este sentido yo me iba a decir más por el sentido de retorcerse de dolor en el sentido amoroso, ¿no? O sea, no ha salido, entonces estoy angustiada y ese dolor, ¿vale? No es tanto corporal, sino emotivo. En cuanto a, a Sakuyaku, a Saki, pues a mí me recuerda un poco más a Marpesia o a Martesia y a la hermana Lampedo, un poco, ¿no? A lo mejor si queremos, si realmente acaba siendo madre, pues puede que este aporte de luz o de esta antorcha ardiente, pues puede tener un lado de seducir muy fácilmente, pero también el hecho de dar a luz, lo cual pues también, y ser muy aguerrida. Marpesia o Martesia referencia también a Marte, ¿no? Mirina, bueno, pues tuvo un recorrido muy largo
Y aunque en este caso como reinado haya sido corto, pues Mirina también tuvo muchos conflictos y muchas zonas conquistadas, ¿no? Lo cual pues nos puede llevar no a la conquista terrenal, sino también amorosa. Y nos vamos a pasar ahora a la reina Tritoma o Toritoma, Lampedo también, pues como hermana de Otrera y de Marpesia, en caso de que hayan sido hermanas, en este caso sería la menor. Eh, Oritia, acordaros de que Oritia acabó siendo una reina virgen, y un poco a Pentesilea eso, por el mismo motivo que Gloriosa, ¿no? No es retorcerse corporalmente, sino por ese mal de amores que no superaron. Y por otro lado, Talestris, ya que se dice pues que no tuvo mucho éxito con Alejandro Magno y que pasaron de largo, y en ese caso de Simp, pues podría también hacer referencia a esto. Y nos queda pues la actual, que también tiene sus dos hermanas y hace referencia a las gorgonas, que ya lo sabéis. Así que, ¿qué están pasando ahora con, em, con ella? Pues básicamente también se está retorciendo de dolor o que ha pasado por ese pequeño duelo debido a que está en ese simpeo. Muchas veces, pues a las tres reinas, Hipólita, Melanipa o Antíope, por el hecho de tener, a veces con Teseo, a veces con Heracles, ese amor y esa disputa y esas guerras que hemos visto en el Ática previamente. Y bueno, pues también Antianira. Antianira, di- digamos que favorecía el que los hombres estuviesen cojos o mancos, ya sea por amputación o simplemente por lesionarlos de tal manera que luego saliese la frase de los cojos lo hacen mejor, ¿vale? Bueno, pues en este caso no es que él vaya a hacer que Luffy se quede cojo, sino que el trato con los hombres no es que sea el más adecuado, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con este no tan corto vídeo, espero que os haya gustado y si es así, pues como siempre digo, darle un like, suscribiros y darle a la campanita. Sin más dilación, un brutal saludo de Kunos de Comics. Hasta otra.